Pues bienvenidos todos y todas a este congreso virtual y hoy vamos a hablar de una patología que es el déficit de atención por hiperactividad y vamos a intentar explicaros en qué consiste esta enfermedad, no rara pero sí poco conocida. Bueno, yo he ejercido como trabajador social en el área de gestión sanitaria sur de Granada y he participado en la constitución de esta asociación de TDAH en la costa de Granada. El nombre que le hemos puesto a esta comunicación es trastorno por déficit de atención o TDAH, el síndrome de la paciencia. Ahora veréis por qué le llamamos síndrome de la paciencia, porque es algo que se pierde en el uso y en el manejo de este tipo de pacientes. Primero vamos a hablar de unos datos fundamentales sobre esta afectación, y es que afecta a niños entre 4 y 16 años, tiene una prevalencia de 4 a 1 entre los varones, lo que significa que se detecta o se produce más en los niños que en las niñas. Este es un dato que está por contrastar, por aumentarlo en un 4 a 2, porque en ocasiones las niñas, como tienen un temperamento más tranquilo, siguen siendo afectadas, pero no se ven tratadas. Afecta sobre el 7 o 8% de los niños y sobre el 5% de los escolares. Esto significa que estadísticamente cada profesor en cada clase de 30 alumnos puede tener una media de 2 alumnos con esta patología. Hay quien no tiene ninguno y quien tiene la suerte de tener 2, 3 o 4 alumnos con esta patología. Lo primero que hay que dejar claro sobre el TDAH, que son las siglas de trastorno por déficit de atención o hiperactividad, es que es un trastorno crónico, es decir, que no se cura. El 85% de los enfermos que no se tratan van a continuar con todos los síntomas. Lo que sí es cierto es que se pueden disminuir los efectos y los síntomas, sobre todo con la edad. Antes decíamos que afecta a niños entre 4 y 16 años, no quiere decir que a partir de 16 años no afecte, sino que los síntomas se van disminuyendo con la edad sobre todo, y entonces aparecen como menos evidentes, pero el trastorno, vuelvo a decir, es crónico. Bueno, ¿cuáles son los orígenes de esta afectación? Pues tiene básicamente dos, uno genético y otro orgánico. El origen genético es la causa principal del trastorno por TDAH. Para que nos hagamos una idea, el cáncer de mama se hereda en un 27% de los casos, mientras que el TDAH se hereda en un 75% de los casos. ¿Esto qué significa? Pues que cuando se tiene un hijo con TDAH, se tiene un 30% de posibilidades de tener otro hijo más con TDAH. Que el 50% de los padres que padecen TDAH tendrán algún hijo afectado. Siempre, siempre en una familia de TDAH hay antecedentes familiares. En ocasiones, los antecedentes familiares se descubren cuando se diagnostica a un hijo o a un nieto con TDAH. Entonces, tirando de historia clínica, se observa que efectivamente el abuelo, la abuela o el tío o la tía tenían esa patología que hace muchos años pues nadie la detectaba. Y en el caso de gemelos, para que veáis la importancia de la genética, los dos lo suelen desarrollar. ¿Cuál es la base orgánica del TDAH? Bueno, el TDAH no es una lesión cerebral, sino una alteración de la función del cerebro. Básicamente, esta alteración se produce por el déficit de dos neurotransmisores: la dopamina, que controla o regula el autocontrol personal, y la noradrenalina, que controla el estrés. Para que os hagáis una idea, esto es como si tenéis dos cablecitos de cobre pelados y intentáis unir los dos cables de cobre con todos los pelitos a la vez. Eso significa que la conexión está bien hecha y no hay problema. ¿Qué pasa con los pacientes con TDAH? Porque la unión entre los cables de cobre no se realiza con todos los cablecitos, sino que queda alguno suelto y hay disfunción en la transmisión neuronal. Por tanto, no es una lesión cerebral, sino una alteración de la función cerebral. Hemos dicho que hay dos
formas de origen del TDAH, hemos hablado del genético, pero también hay agentes socioeducativos como estos, por ejemplo, que pueden inducir al nacimiento de niños o niñas con el TDAH, o que pueden, de alguna manera, aumentar. Por ejemplo, el bajo al peso al nacer, los prematuros, sobre todo, multiplica por 3 las posibilidades. El tabaco en el embarazo también multiplica por 3 esas posibilidades cuando se abusa del tabaco. El alcohol durante el embarazo, 2 por 8, y la diversidad social, que son las dificultades sociales de familia, de vivienda, de casa, de hogar, puede también afectar la aparición de este tipo de patología. Pero también hay factores que no causan TDAH y que no tienen nada que ver con el TDAH. Por ejemplo, el exceso o la falta de azúcar. Nada tiene que ver con el TDAH. Los colorantes o los aditivos alimentarios, que vienen aquí marcados, pero este viene con unas interrogantes. Estas interrogantes son los últimos estudios americanos que hablan del tomate, del ketchup. Los niños ya sabéis que se comen con cualquier cosa, con ketchup, un ladrillo, lo que sea. Bueno, pues se está estudiando, si los componentes alimentarios del ketchup, del tomate, podrían tener algún efecto, pero de momento no hay nada sobre ello. La falta de vitaminas tampoco es un factor que cause TDAH. Ni la televisión ni los videojuegos causan TDAH. Pero en este caso sí que pueden empeorar los síntomas del TDAH, básicamente igual que las luces fluorescentes. Pero esto no solo ocurre en las personas con TDAH, sino en las personas normales y corrientes. Cuando alguien sale de una discoteca después de 2 horas, está bailando con música y con luces fluorescentes, o ve una película de televisión, o sale del cine e intenta en ese momento dormir, le es imposible, porque los efectos visuales siguen en la pantalla de la retina y siguen intentando. Entonces, a este tipo de niños que ya vienen, por decirlo así, alterados de fábrica, vienen ya excitados, este tipo de televisión y videojuego a última hora de la noche le puede hacer que sus síntomas de hiperactividad aumenten. Pero no son la causa del TDAH. También hay cosas que parecen ser TDAH por el comportamiento de los niños, pero que tampoco tienen nada que ver con el TDAH. Por ejemplo, cuando se tienen problemas sociales o pedagógicos. Cuando se tiene una actividad diaria no reglada, es decir, si en una casa no hay horario, no hay disciplina, no hay control de acceso de los niños a cualquier cosa de televisión, de vídeo, de estudios, estudian cuando quieren, donde quieren. Es normal que el niño se sienta activo, hiperactivo, o que no haya un control sobre su actividad motora y que sea un constante problema. Cuando hay falta de alimentación, falta de descanso o vigilia deficitaria, también puede ser que sean problemas de aprendizaje. Que tengan los niños problemas de vista o de oído, no es que no atiendan, es que no ven o que no oyen bien. Que tengan otro tipo de problemas neurológicos que no sea TDAH, o que tengan otro tipo de trastorno, por ejemplo el autismo, que no tiene nada que ver, pero que en un principio se pueden solapar. También hay medicamentos que simulan los mismos síntomas del TDAH, tanto de excitación como de abatimiento. Por ejemplo, algunos casos concretos que muchos conocen y tienen en casa. La teofilina, que se utiliza contra el asma. Los antihistamínicos que se utilizan con las alergias. Para la epilepsia, el fenobarbital o la carbamazepina. La congestión nasal de la efedrina, ese chute que se da a la gente en la nariz, puede causar en muchos casos hiperactividad. Y, evidentemente, la cafeína, que mucha gente acepta. De la misma manera, hay drogas que simulan, sobre todo en el tema de excitación, los mismos síntomas que un niño con TDAH, una niña. El alcohol, la marihuana, la cocaína, el speed, el éxtasis, todas las drogas modernas que van apareciendo en el mercado. Son síntomas o formas de comportamiento que pueden simular este tipo de patologías. ¿Qué problemas hay que destacar cuando sospechamos de una paciente con síndrome de TDAH? Que sea un trastorno del comportamiento, que sea un trastorno de humor, que sea un problema de ansiedad, que haya secuelas de abuso o de abandono, o problemas familiares como divorcio, conflictos familiares internos, que también pueden abocar a eso, que sea un problema de autismo, o que sea otro tipo de problema psiquiátrico que nada tiene que ver con el TDAH. Vamos a ver qué tipo de formas tiene el TDAH, porque esta patología es curiosa porque tiene 2 extremos. El déficit de atención,
Y la hiperactividad, que son los dos extremos, los niños son muy acopados, los niños muy acopadas, y los niños que son muy movidos, que no paran de moverse. Y luego está el mixto, que es la combinación entre ambos, que es una auténtica bomba porque nunca se sabe el niño y la niña cómo van a sería, si hiperactivo o desactivo. Y tienen los dos sin razón de continuidad, pueden aparecer cuando actuamos. Síntomas del déficit de atención. Los niños y las niñas con este síntoma le cuesta trabajo seguir instrucciones. Hay que decirle las cosas 1000 veces para que puedan hacerlo. De hecho, llega un momento que los padres dicen que los niños, a la cuarta vez que le dicen la misma instrucción, se apagan, o sea, se quedan fuera de cobertura y ya de las 4 hacia adelante es imposible que les sigan diciendo nada porque no van a hacer caso. ¿Vale? Tiene dificultad para mantener fija la atención. Están perdidos, están apagados, fuera de cobertura. Pierde cosas necesarias, pero en el momento de dar las llaves de la casa, le da cualquier cosa, de los 20 segundos ya no saben dónde está. O, al cabo del tiempo, dejan las cosas encima de los sitios y luego no saben dónde están. Parece que no presta atención, siempre está como ausente, aunque realmente oye. Otra cosa es que hagan caso, pero oír, oye. No presta atención a los detalles, es absolutamente desorganizado y tiene dificultad para seguir cosas que requieran secuencia de acciones. Por ejemplo, los exámenes, son capaces de hacer la primera hoja del examen y la segunda ya lo hacen porque no lo tienen delante y no sospechan ni que puedo hacer una segunda parte. Olvida las cosas, por ejemplo, los chándal, el niño hiperactivo, hay casos que los viernes su madre ya recoge de lunes a viernes toda la chaqueta chándal que se ha dejado en el colegio, porque todos los días se la ha dejado allí, entonces el viernes es el día que lo recoge. O se va sin calcetines, o si va sin vestirse, o si va sin la mochila, o mil cosas. Y luego se distrae fácilmente, con cualquier cosa pierde la concentración. Son como una torre de control de un aeropuerto. Todo lo que pasa en la clase, ellos lo detectan y pierden la concentración. Esto es el déficit de atención. No se acuerdan de las cosas, ¿qué me dijiste que buscabas? Aunque lo hayas dicho 10 minutos antes. Y esa es... La profesora explica y el niño mira para la pantalla. O está en su mundo feliz, apagado, fuera de control. Tenemos el otro extremo, que es los síntomas de la hiperactividad. La hiperactividad son los niños que tienen un movimiento excesivo. La gente lo cuenta con la anécdota de los gemelos. La señora que se acerca a otra señora y ve a dos niños corriendo a su alrededor y le dice, qué bonitos los gemelos. Dice, no señora, es solo uno, que se mueve mucho. Esa es la historia de los gemelos. Tienen un sentimiento de inquietud constante, no pueden parar quietos, corren y se alteran de forma inapropiada, no pueden jugar en silencio. En el patio de luz el chillido hiperactivo es siempre el que se oye, siempre están chillando. Responde sin esperar a que acaba de preguntar. ¿Bien? Tiene dificultad para esperar turno, si puede ser el primero para acabar el último. Pues el primero está el primero. No se puede quedar sentado. No es realmente que no pueda estar sentado, porque se puede sentar. El problema es cómo se sienta. Algunos son para fichaje del Circo del Sol. Son las posturas para comer, para estudiar de lo más rocambolescas posible. Por tanto, no estar quietos. Locuacidad, no paran de hablar. ¿Vale? Y eso, el problema fundamental que tienen son la impulsividad. A un niño o una niña con TDAH, la mejor forma de decirle que haga algo es no eres capaz de, que automáticamente lo hará. Luego lo pensará, pero son muy impulsivos, no piensan las cosas antes de hacerlas. Y eso tiene sus peligros cuando los niños van a crecer. Deporte de sofá, de los niños hiperactivos. Bien. ¿Qué efectos tiene la hiperactividad o el déficit de atención? Más la hiperactividad, porque es más llamativa. Pues que los profesores normalmente le están llamando la atención siempre. Acaban siendo, en muchos casos, los payasetes de la clase. Incluso hay anécdotas reales de un profesor que está dando clase, se vuelve porque hay mucho jaleo y manda irse a la calle a un niño determinado. Y le dicen, perdone profesor, pero él hoy no ha venido. Porque ya sospechan que es el mismo. Y no es el mismo. Produce las burlas y el rechazo de los demás niños porque siempre es el que están llamando la atención o lo utilizan de payaso de la clase. Tiene muchísimos comportamientos molestos, muchas caídas, no para, da golpecitos, se mueve, se levanta, anda, siempre igual. En el caso del rendimiento académico, y lo que más llama la atención de padres y docentes es que se produce el fracaso escolar, porque no tiene un rendimiento ni un desarrollo curricular efectivo.
¿Cómo se detecta un niño, una niña con TDAH? Bueno, los expertos hablan de la regla del 6×6, que significa que de los síntomas que hemos visto antes para déficit de atención o hiperactividad, de esos síntomas, que son 9 en cada caso, el niño o la niña tiene que padecer al menos 6. Y de esos 6 síntomas los tiene que mantener durante al menos 6 meses, tanto en el domicilio como en el ambiente escolar. Si esto no se produce así, es decir, que ni tiene 6 síntomas, tiene 2 o 3, lo tiene unos meses sí, otros meses no, durante un periodo de tiempo, o sobre todo, en uno de los ambientes lo desarrolla y en otro no, no estamos hablando de TDAH, estamos hablando de otra cosa, de las muchas que hemos visto anteriormente. Es la regla del 6×6 para la detección. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Los primeros que empiezan a diagnosticar este tipo de problemas son básicamente los docentes, porque es cuando más falta la atención de los niños. Mientras son niños y juegan, lo que tienen que hacer eso es jugar, dar la lata, molestar, que para eso son niños. Pero en el ámbito educativo la cosa cambia. Entonces son los profesores los que empiezan con las sospechas, sobre todo por el tema del fracaso escolar. ¿Quién hace el diagnóstico inicial? Y en esto sí ha habido mucha controversia a nivel sanitario, a nivel de asociaciones. El diagnóstico inicial lo hace el pediatra, no hace falta ir a ningún otro sitio. Y el pediatra hace un diagnóstico inicial en base a la información que profesores y padres, con unos test que ya existen, elaborados específicamente para eso, le dan sobre el comportamiento del niño en el colegio y en su casa. Y luego el pediatra simplemente lo que hace es un diagnóstico diferencial. Es decir, valorar que no existe en ese niño, en esa niña, alguna otra patología de la que ya hemos hablado y que simplemente está ante un trastorno de déficit de atención puro y duro. En caso contrario, en caso de que detecte alguna anomalía o alguna afectación o algo que no le cuadre, para eso es cuando se deriva o al neuropediatra infantil, al psiquiatra infantil, al neurólogo infantil, a quien considere necesario. Pero el primer paso de diagnóstico inicial se hace en atención primaria en su pediatra. No hay que ir más lejos. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Pues hemos dicho que se acude al pediatra con una sospecha de que este niño o esta niña parece que pudiera tener trastorno por déficit de atención. Se le explica por qué se entiende que sea así, es decir, comportamiento en el colegio, comportamiento en casa. Los cuestionarios que ya están hechos y se hace nuestra historia familiar completa para detectar si la genética, como hemos dicho al principio, ha causado estrago en este caso o no, y si hay antecedentes familiares. Y de ahí se pueden detectar muchos casos. Se ven los datos escolares y los datos académicos y se abre una historia clínica para valorar que no sea pérdida de oído, pérdida de vista y cualquier otra patología. Todo eso el pediatra lo hace perfectamente sin tener que ir a otro sitio. ¿Son necesarias otras pruebas? Pues como mucho, prueba de lenguaje, prueba de aprendizaje o de atención para ver si el problema estuviera ahí. Lo que no son necesarias en ningún momento son ni analíticas, ni electroencefalogramas, ni tomografías, ni nada, salvo que el pediatra considere que hay otro factor de riesgo o otra patología que se lleve de mochila, como suele decirse, o al revés, que se tenga una patología distinta al TDAH y el TDAH lo acompañe como efecto o como una cosa más de lo que tiene. Entonces lo que hay que hacer es descartar ese otro tipo de patología sospechosa a base de otras pruebas, pero si no, no hace falta ninguna prueba. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento es integral y multidisciplinar, porque tienen que intervenir, primero, muy importante, la familia. Cuando digo la familia, me refiero a que estos niños suelen tener hermanos y hermanas, que a lo mejor no están afectados. Entonces la familia, si se centra solo en este niño, a lo mejor va a crear un problema mayor en los otros, en los hermanos. Y porque además el tratamiento de estos niños y la forma de comportarse es un tratamiento que es inconsciente. No hacen las cosas porque quieran, sino porque no son capaces de hacerlas de otra manera. Entonces, para que el niño se sienta en casa arropado, los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, los familiares que tratan con él, incluso el vecindario, si es necesario, tienen que saber de qué se está hablando y qué tipo de niño es. Que el niño es malo, desobediente o un trasto que no se para, sino que es que tiene un problema, que tiene un déficit de concentración. Los profesores, evidentemente, los pediatras, los orientadores de los centros y los tutores. Toda la familia completa de la docencia. Tienen que estar implicados. Si no funciona la relación familia y docencia, estamos en un problema. Tanto por un lado como por otro.
Tiene que haber un acuerdo para intentar hacer lo mejor por el niño. Y a veces lo que hay que decir es que la medicación para los niños con TDAH tiene que ser supervisada siempre y en todos los casos por un especialista. Es decir, que si una madre tiene un niño o una niña con 7 años que pesa 70 kilos y su vecina dice que tiene otro niño con 7 años que pesa 70 kilos y que está siendo tratado por TDAH con una pastillita cada día, ella no puede en ningún momento pensar que mismo peso, misma edad, mismas síntomas, pues yo le doy la misma pastilla y entonces mira, a ver cómo le va al niño. Pues no, ya veremos por qué. Entre otras cosas, porque a estos niños la medicación que se le da, aunque parezca raro, son estimulantes. Es decir, ya decía antes, niños que vienen de fábrica ya estimulados, ¿encima le vamos a dar estimulantes? Pues sí, porque el efecto justo es el contrario. Los tranquiliza y los relaja. Por ejemplo, la Coca-Cola. Los relaja y los tranquiliza. ¿Vale? La medicación es el metilfenidato, que viene en 3 presentaciones, que ahora veremos. El básico y este nuevo, que es recién sacado hace ya 1 año y medio, la amoxicilina, que es la estatera, en principio es la amoxicilina, el nombre comercial de estatera, que es básicamente más para el déficit de atención. Metilfenidato se presenta en 3 formas que difieren una de otra, aunque es el mismo compuesto, en la forma en que se reparte en el tiempo durante el organismo. Es decir, el Rubifen es de efecto inmediato, se lo toman y a las 2 horas o a la hora ya tiene el efecto, pero baja inmediatamente a mitad de mañana y hace que darle una segunda dosis. Medikinet tiene un efecto más largo, y el Concerta es el más largo de todos, que suele durar unas 8 horas diarias. Pero el medicamento es el mismo. Lo que pasa es que a unos niños les sienta bien una presentación, que son estas, ¿vale? Y a otros le viene mejor otra. Por eso, siempre supervisado por un especialista, ¿vale? También se utiliza el omega 3, que ya está de moda en todos sitios, pero esto para la concentración, esto se utiliza para la población en general. Ya hay omega 3 en todas las partes. Las latas de conserva tienen omega 3, pero ya en la leche, en la margarina, en todo ya hay omega 3. Se pueden bien comprar en farmacia o, digo, con las conservas, las latas de conserva tienen omega 3. Siempre es por vía oral. Y hay una mejora evidente de la capacidad de atención en cuanto se toma. Es más, los laboratorios dicen que si en una semana no hay efecto positivo, se deje de tomar esa presentación, se utilice otra o se utilice otra cosa, porque no tiene efecto. Estas son las presentaciones distintas según los colores, según la composición que hay en el mercado. Bueno, ya quien tenga contacto con ellos se los conoce. ¿Qué efectos tiene esta medicación? Pues aumentan la dopamina y la noradrenalina. Es decir, cuando hablábamos de 2 cables de cobre pelados, lo que hacen es que los cables se unan entre sí de forma correcta. Todos los pelitos de cable se unen y hacen que la concentración del niño o de la niña mejore muy mucho. Es muy notable el efecto que tiene. Por lo tanto, mejora el rendimiento cerebral, facilita la concentración y, sobre todo, a los hiperactivos les hace pensar antes de hablar y antes de actuar. Los relaja y les hace ser más centrados en su campo. Pero, como toda medicación, tiene efectos secundarios que hay que controlar. Y estas son las fundamentales. Sobre todo la pérdida de apetito por la náusea y por el malestar general que la primera semana suele causar. La náusea y malestar de estómago. ¿Qué implica esto? Pues que hay que controlar el peso. Es muy importante controlar el peso de los niños cuando estén medicados. Si en una semana, 15 días, sigue con náusea, con el malestar de estómago, consultar al especialista y explicarle para que le cambie la medicación a otra de las presentaciones que a lo mejor le viene perfectamente. También suele dar dolor de cabeza y hay trastornos del sueño, lo que se conoce como rotura del ciclo de vigilia. Es decir, niños que de pronto a las 4 de la mañana se despiertan con los ojos como platos, o niños que están somnolientos toda la tarde o periodos del día en que normalmente están activos y están somnolientos o al revés. Hay que vigilar el tema del ciclo del sueño. También tiene otros efectos secundarios más, que cause una excesiva concentración, el efecto rebote, es decir, que pierde los síntomas, con lo cual se elimina directamente, no hay más. Que cree adicción, es decir, que la gente se lo empieza a tomar para estar más tranquilo, realmente porque lo necesite. Algún tic nervioso puede producir, hay que controlarlo. Y luego puede producir problemas orgánicos como en el hígado y el riñón. Pero para que esto ocurra, hígado y riñón tienen que estar afectados por alguna patología, si no, no.
Es decir, cuando alguien tiene un problema renal de insuficiencia, por ejemplo, un problema hepático, esto hay que verlo, la medicación antes con el progreso del especialista. También puede causar taquicardias y en algunos de los casos, por ejemplo, la estatera, cuando leen los prospectos, por ejemplo, los niños con 18 o con 20 años y le dicen que una de las causas puede ser impotencia, pues te dicen que mejor que no lo van a tomar, porque esto se lee. Otro efecto secundario fundamental es que cada pastilla cuesta como €1. Y esto para el bolsillo es un efecto secundario peligroso. De momento, la medicación, aunque es para enfermos crónicos, no está siendo financiada por la Seguridad Social, solo en parte, y la medicación suele ser, puede costar entre 90 y 100 euros al mes a una familia. Es un efecto secundario importante también que hay que tener en cuenta, porque hay gente que deja de medicar a los niños porque no lo puede pagar. Otro efecto secundario es que no tomen la pastilla ese día y se dediquen a reorganizar la decoración de la casa. Entonces no se sabe qué es peor. Puede ser un efecto secundario también alternativo. Ahí tenéis, pues bueno, un símil o una anécdota de dos niños que a lo mejor no se tomaron la pastilla ese día. ¿Qué problemas tienen los niños en el aprendizaje y el TDAH? Pues básicamente esto que le viene muy bien saber tanto padres como docentes. La lectura es lenta, van muy poquito a poco leyendo, sílaba a sílaba, le cuesta mucho trabajo leer. La escritura no es regular, es más que regular. Es imposible detectarla, pues es muy chica, pues muy grande, o es parecen egipcios. Su cálculo mental y resolución de problemas se basa en que fallan en los cálculos más sencillos. 2 y 2, 5. Y luego son capaces de hacer problemas más complejos, pero los sencillos donde más fallan. Los hábitos de estudio no existen, porque no se concentran, no saben cómo tienen que entregar los programas, ni las tareas, ni las cosas, ni nada por el sitio. No tienen ni idea, ni planifican, ni organizan, ni el horario, no saben qué clase tienen, y los cuadernos son un caos absoluto. Algunos hemos optado por ponerle cuadernos de colores, para que sepan que el rojo es matemáticas, que el verde es ciencias, que el azul, para que identifiquen el color por la asignatura. Ni por eso. Se llevan la mochila con todo y así no se equivocan nunca. Luego se dejan la mochila, o no se la traen, o si se la traen, o la dejan en mitad de camino. Consejos para padres y para madres con niños con TDAH. Primero y fundamental, enterarse, y ahí está el papel de las asociaciones, sobre qué es realmente el TDAH. No actuar nunca sin un diagnóstico clínico, lo que hemos dicho antes. No actuar por invitación de la familia que tiene un niño con TDAH. Organizar un horario para la casa. El niño o la niña tenga una pauta de conducta arreglada. Vigilar el ciclo de vigilia-sueño. Implicar a toda la familia. Lo decimos otra vez. Los padres, los hermanos, las hermanas, los tíos, los abuelos, todo aquel que tenga contacto con el niño o con la niña tiene que saber con quién tiene contacto. No menospreciar ni insultar a los niños que están comportándose como se comportan porque tienen un trastorno de atención, no porque sean más o menos educados. Colaborar con los profesores. Cuando exponemos esta misma comunicación a los profesores, aquí pone colaborar con los padres. La misma. Cambiado así. Ayudar en las tareas y organizar las mochilas y los cuadernos. Para que, si se tiene una agenda, por ejemplo, apuntar en las cosas que tiene que hacer y comprobar que lo que le han pedido que haga lo tiene. En el caso de los profesores, lo que le pedimos es que apunten en la agenda lo que tiene el niño que hacer, para que el padre pueda controlarlo. Si falla uno de los escalones, no sirve para nada. ¿Qué suele pasar? Que se olvida la gente. Con lo cual, estamos muy bien. Controlar las tareas a diario y evitarle los peligros, porque he dicho que son muy, muy impulsivos. Es organizarse, leer, enterarse y estar atentos. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué se está haciendo ahora mismo en la asociación en la que yo pertenezco, que es la de la muñeca de TDAH? Pues hay talleres de estimulación cognitiva para niños de 5 a 14 años, hay talleres de psicoeducativos para niños ya mayores de 15 a 18 más separados, hay un grupo de ayuda para los padres y para las madres, que es muy importante que los tengan. Se acude a la piscina municipal de forma gratuita para que los niños, como se dice, fogueen y se muevan y hagan algo. Hay un convenio con el club de judo. Creo que estamos a punto de tener un convenio con el club de ajedrez, porque el ajedrez es un deporte que a los niños con TDAH le viene muy bien porque les obliga a concentrarse y a jugar con un elemento que tiene una forma completa de moverse. No pueden hacer lo que quieran, tienen que pensar antes de mover y el ajedrez se ha demostrado que es un
deporte o una actividad muy buena para que los niños sean capaces de pensar. Se da información y asesoramiento y se hace una actividad concertada por la Federación Andaluza de Asociaciones. Por si alguien lo necesita, las muñecas están ahí, en el Centro de Servicios Sociales. Y nada más. Gracias por venir, gracias por vuestra paciencia y nosotros seguimos trabajando.